Hola, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Ya ha transcurrido el primer trimestre de 2019 y muchos empiezan a preguntarse lo que nos depara la economía mexicana para este año. Una manera de empezar a responder esta pregunta es analizar cuál es la perspectiva para el indicador de bienestar que hemos utilizado en varias ocasiones acá en el programa, el índice de Okun, conocido como índice de miseria económica. Este índice es la diferencia entre la tasa de inflación anual y la tasa de crecimiento anual de la economía. Cuanto menor es la inflación y mayor es el crecimiento, entonces mejor estamos y eso lo refleja el índice reduciendo su valor. Entonces, el bienestar esperado depende de nuestras previsiones sobre lo que vaya a suceder con la inflación y el crecimiento económico este año. En cuanto a la inflación, la autoridad monetaria del país, el Banco de México, anticipa una trayectoria favorable, aunque no exenta de riesgos importantes. En la gráfica de la izquierda se muestran distintos escenarios con distinta probabilidad para la inflación general anual. En el escenario central, al que mayor probabilidad le otorga el Banco de México, la inflación se reduciría de un 4.8% en el cuarto trimestre de 2018 a 3.4% en 2019, una reducción considerable. Es decir, la inflación volvería a presentar valores normales. La gráfica de la derecha muestra la inflación subyacente, que no incluye los precios de los alimentos frescos o de los energéticos y que suele indicar muy bien la tendencia de la inflación general. Como vemos, esta se situaría justo sobre el objetivo de 3% hacia el final del año. Así, por el lado de la inflación, las perspectivas son buenas. Menor inflación hacia adelante indica que nuestra medida de miseria económica iría a la baja. En el caso del crecimiento económico no podemos decir que la perspectiva es buena. Cada vez más analistas macrofinancieros estiman que el PIB crecerá muy por debajo del 2% este año. Entre ellos, organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El consenso ahora está alrededor de una tasa de crecimiento de 1.5%, es decir, 0.6 puntos porcentuales por debajo del crecimiento del año 2018. En esta gráfica se muestra, por ejemplo, la proyección pesimista del Banco de México. En el escenario central, esperado por el banco en su último informe trimestral, la economía crece apenas un 1% en el primer trimestre de 2019, para luego recuperarse paulatinamente hasta regresar al 2% hacia el final del año y mantenerse apenas por encima de ese nivel durante 2020. Como se observa en esta gráfica de abanico, como se la conoce, el Banjico considera que es muy improbable que la economía crezca a ritmos altos de 3% o más o a valores muy bajos del 1%. En todo caso, estas previsiones reflejan la visión de quienes estiman que la economía mexicana se desacelerará en 2019. De esta manera, por el lado del crecimiento y contrario a lo dicho para la inflación, las perspectivas son malas. Menor ritmo de expansión de la economía hacia adelante indica que nuestra medida de miseria económica iría al alza. En conclusión, el panorama para el bienestar económico de los mexicanos durante este año no puede estimarse sin ambigüedad, es realmente incierto. Esto no significa que la situación económica sea mala de manera permanente. Como mencionamos y vimos en las gráficas, el ritmo de expansión se recuperaría hacia el final del año. Por otro lado, un menor crecimiento e inflación a la baja son incluso congruentes con una situación en la cual la economía ha recibido impactos negativos desde el lado de la demanda y del gasto. Las exportaciones, especialmente al resto del mundo, y la inversión han mostrado indicios de debilitamiento. Lo mismo pasa con el consumo, aunque de manera muy incipiente. En este contexto, y ausente cualquier estímulo desde el gasto público, el regreso de la economía a la normalidad depende de manera crucial del grado de flexibilidad de los precios. En esta circunstancia, más que en otras, hay que evitar cualquier tentación desde el gobierno o desde otras instancias de controlar los precios de los distintos bienes y servicios. Eso es todo por hoy. No se pierdan las próximas emisiones de Economía en Tiempo Real. Soy Marcelo de la Jara. Muchas gracias por su atención.